Volar. Un sueño que ha moldeado la historia de la humanidad. Una historia de pilotos temerarios, inventores, científicos que persiguieron un sueño aun a riesgo de sus vidas. Mathieu Barrault es ingeniero, profesor y piloto. Vamos a seguir con él el rastro de los intrépidos pioneros y de sus increíbles máquinas. Vamos a revivir los combates de los ases de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Menuda lección de acrobacias. A descubrir los secretos de algunos ilustres ingenieros y a preguntarnos sobre el futuro de la aviación. Una investigación científica para comprender cómo en apenas un siglo el hombre ha podido volar cada vez más lejos, cada vez más rápido, cada vez más alto, hasta conquistar el cielo. En Toulouse-Blagnac, en un hangar de 500 metros de largo, 250 metros de ancho y 46 metros de altura, el ingeniero Mathieu Barrault asiste al ensamblaje de un puzzle gigantesco, como es el A380. Desde 2005, el mayor avión de pasajeros del mundo, un auténtico carguero aéreo, puede embarcar a 853 pasajeros a lo largo de 15.000 kilómetros sin realizar escalas a una velocidad de 900 kilómetros por hora. ¿Dónde estamos, Jérôme? Dentro de uno de los cajones del ala del A380. Es extraordinario. Nunca habría imaginado que iba a estar dentro de un ala. Es gigantesca. Es gigantesca, sí. Yo mido 1,80 m y todavía queda bastante espacio por arriba. ¿Para qué sirve esta superficie? Para almacenar queroseno. Estamos en un depósito. El A380 tiene una envergadura de casi 80 metros. Sus 845 metros cuadrados de alas soportan la fuerza de sustentación y la masa de los reactores y del carburante. Y se fijan al fuselaje mediante una simple fila de pernos. Estamos en el cerebro del avión. Tal vez no se haya fijado, pero encima de nosotros está la cabina con todos los mandos. Estamos en el centro eléctrico del avión. Todo lo que nos rodea son elementos esenciales para que el avión vuele. De acuerdo. Así que este es el cerebro. Todos estos cables constituyen realmente el sistema nervioso. Exacto. Imagino que habrá aquí cientos de metros de cables. Más de 500 kilómetros. 500 kilómetros. Eso es. Después de 8 meses de ensamblaje, pintura y trabajos de acabado, el A380 está listo para volar. El primer prototipo, que se inauguró el 27 de abril de 2005, sigue en activo en la actualidad para realizar pruebas. Buenos días, Gerald. Buenos días, Mathieu. El Bienvenido ingeniero a bordo. Gerald Debois participó en aquel vuelo histórico. Wow. ¿Me autoriza a sentarme, comandante? Por supuesto, el asiento está libre. Me siento capaz de pilotarlo. Y podría pilotarlo. Yo creo que es más fácil pilotar este avión que un avión de aeroclub. Debido a su masa, a su inercia, aunque sueltes el mando, el avión permanecerá en la posición impuesta. Es una ventaja extra que nos proporcionan los mandos eléctricos para que el piloto pueda dedicarse a la gestión del vuelo, del control aéreo, a la radio, etc. El avión no tiene que ser una carga, tiene que ser fácil de pilotar. Y con este lo hemos conseguido. Increíble. Hace poco más de un siglo recorrían unas distancias a tiro de piedra y 100 años después los aviones transportan a más de 800 personas a 1000 kilómetros por hora. Hay que reconocer que es vertiginoso. La aeronáutica ha progresado a una velocidad supersónica. En un tiempo récord, el hombre se ha convertido en el amo del cielo, heredero de los primeros locos que pagaron con su vida el irrefrenable deseo de escapar a la gravedad. Sabemos que el hombre nunca podrá volar solo gracias a su fuerza muscular agitando unas alas, como si fuera un pájaro. Pese a ello, un pionero obstinado nunca abandonó la idea de planear en el aire.
Otto Lilienthal nació en 1848 en Berlín y desde los 16 años se dedicó al estudio del vuelo de las aves para extraer las bases de una ciencia nueva, la aerodinámica. Con unas alas de madera y tela de algodón, Lilienthal planeó durante 40 segundos sobre una distancia de 300 metros. Realizó cerca de 2000 vuelos en 5 años, pero el último intento resultó fatal. Una ráfaga de viento lo desestabilizó y se estrelló rompiéndose la columna. Sus últimas palabras fueron: "Los sacrificios son necesarios". Y con su sacrificio consiguió llamar la atención sobre la sustentación aerodinámica. Mathieu Barrault ha viajado a los Pirineos, a la zona de los valles de los Gabes, para experimentar dicho principio físico, fundamental para el vuelo de objetos más pesados que el aire. Allí va a conocer a unos hombres que más de un siglo después de Lilienthal se lanzan todos los días al vacío y vuelan. Pierre Rémy, uno de los 10 mejores parapentistas del mundo, se dedica al diseño de parapentes. Hoy en día el parapente es lo más sencillo que se fabrica para volar. Le propongo realizar un vuelo en un parapente biplaza para que comprenda mejor todos estos mecanismos. Vamos a lanzarnos desde una colina como hacía Lilienthal e iremos viendo. Mathieu Barrault va a volar con un parapente diseñado por Pierre Rémy. Allá vamos. Es genial. Siento lo que debieron sentir los pioneros como Lilienthal al lanzarse desde una colina. Debía ser parecido. Volamos solo con la ayuda de un ala. Es igual, salvo que en nuestro caso la presión del aire que hay en el interior de la lona hace que se vuelva rígida, aunque sea de tela. En aquella época utilizaban listones de madera. En el despegue notas cómo se va creando la sustentación progresivamente, una fuerza que te tira hacia arriba a medida que vas ganando velocidad. Cuanto más aceleras, más se nota cómo aumenta la sustentación. Así es, para que haya sustentación se necesita una superficie que intercepte un flujo de aire. Sí. Y luego una ligera incidencia. Exacto. Para que un parapente o un avión puedan mantenerse en el aire es necesario que se ejerza una fuerza hacia arriba que compense su peso. Se trata de la sustentación, fuerza generada por el flujo de aire alrededor del ala. Bajo el efecto del ángulo de incidencia, el aire que circula bajo el ala se desvía hacia abajo y el que circula por la parte superior también, porque sigue el perfil del ala. Según el principio de acción y reacción de la tercera ley de Newton, el ala se ve entonces empujada hacia arriba y el avión vuela. Cuanto mayor sea el ángulo de incidencia, más fuerte será la sustentación. Pero si el ángulo de incidencia es demasiado elevado, las corrientes de aire se despegan de la cara superior del ala y la sustentación desaparece. Es la entrada en pérdida. Nos aproximamos al aterrizaje. Vamos a acelerar un poco. Bueno, Pierre, hemos planeado, pero la cuestión que se plantea a la humanidad es cómo despegar desde un suelo horizontal. Solo hay que añadir algo con lo que no contaban antes. Un motor que genere el empuje necesario para poder despegar desde un terreno llano. Un ingeniero francés diseñó el motor que le faltaba a Lilienthal, creando unas sorprendentes máquinas de vapor. Mathieu Barrault se dirige al Museo de Artes y Oficios de París para estudiar el trabajo del brillante ingeniero Clément Ader, autor de la frase profética: "Quien domine el cielo, dominará el mundo".
Adair fue un ingeniero capaz de tener la cabeza en los cálculos y las manos en la masa, por así decir. Entre 1882 y 1883 comenzó la construcción del que sería su primer avión. Estamos hablando de una máquina inspirada por el biomimetismo. Se ve claramente que imita a un murciélago, el zorro volador de la India. Ese fue el modelo elegido por Adair. Al contemplar este gigantesco murciélago solo puedes pensar en verle batir las alas. Sin embargo, Adair escogió unas hélices como modo de propulsión. Tras 7 años de intenso trabajo, Adair probó su eol en el parque del castillo de Grets-Agmabille. Impulsada por su única hélice, la máquina de vapor ascendió a una velocidad de 36 kilómetros por hora. El aire movía las alas y las ruedas se separaron del suelo. El eol volaba. Voló a unos centímetros de la pista y aterrizó a unos 50 metros de allí. Aquel 9 de octubre de 1890, Clement Adair realizó el primer despegue motorizado de la historia. Impresionado por la gesta, el ejército financió las investigaciones del ingeniero y le encargó un aparato más potente, provisto de un doble motor a hélices. El 14 de octubre de 1897 puso en marcha la caldera, aumentó la presión y la hélice comenzó a girar. El avión cogió velocidad y empezó a ascender. La huella del tren de aterrizaje desapareció del suelo y después se desvió hacia la derecha. Entonces Adair recibió su primera lección de pilotaje y de navegación aérea a 45 kilómetros por hora. Presionó el estribo de la izquierda para contrarrestar el efecto del viento y aceleró. Imprimió más presión a su máquina de vapor. El avión reaccionó, momentáneamente, pero el viento tomó la delantera y el avión número 3 volcó. ¿Qué sucedió después de este vuelo? Una catástrofe. Los militares, después de unas semanas de reflexión, decidieron dejar de financiar las investigaciones. Adair, encolerizado, ordenó destruir el avión número 1 y quemar buena parte de sus planos. Solo Aquilón escapó del ataque de ira, así como la palabra avión inventada por Adair, inspirándose en el latín avis, que significa ave. Esta palabra aparece explícitamente en sus patentes. Aunque Clement Adair no tuvo suerte. Volar se convirtió en el gran reto de principios del siglo XX. En Estados Unidos, los hermanos Wright, dos fabricantes de bicicletas de Ohio, dedicaron toda su vida a intentar volar. Reunieron todos los estudios existentes, los mejoraron y luego se entrenaron pilotando planeadores biplanos. Los probaron en las dunas de Kitty Hawk en Carolina del Norte, un terreno ideal por los vientos constantes y por la arena fina que amortiguaba los aterrizajes. Estas pruebas desembocaron en la concepción de un sistema eficaz para controlar una máquina voladora. Había llegado el momento de equipar un planeador con un motor de gasolina inspirado en el de los automóviles y de intentar volar más alto, más rápido y más lejos al mando de su avión, al que bautizaron Flyer. Aquel 17 de diciembre de 1903, el tiempo era formidable, el viento constante era perfecto, el motor parecía funcionar, la presión atmosférica era la adecuada, podían intentarlo. Echaron a suertes quién sería el primer piloto, y le tocó a Orville. Así que se tumbó, entonces esa era la posición del piloto, puso el motor a plena potencia, el Flyer empezó a moverse y Orville despegó.
se produjo el milagro del primer vuelo, un vuelo extraordinario que duró 12 segundos. 12 segundos para 36 metros de vuelo. Como con el primer paso sobre la Luna, hay foto del primer vuelo de un artefacto motorizado más pesado que el aire. El propósito de la ciencia es poder reproducir el experimento y aquel día lo repitieron 4 veces. Era un éxito científico, lograron su objetivo. Los hermanos Wright querían negociar la venta de su aparato, pero obsesionados por mantenerlo en secreto, se negaban a aparecer en público antes de firmar el contrato. Mientras tanto, en Europa había mucha competencia. En Francia, Alberto Santos Dumont efectuó un vuelo programado de 200 metros. Después, Henri Farman, en Issy-les-Moulineaux, recorrió 1 kilómetro en un circuito cerrado. Los hermanos Wright, al ver esos triunfos y ante el escepticismo que provocaban ellos, decidieron enseñar al mundo que nadie dominaba mejor que ellos el arte del vuelo. En el verano de 1908, Wilbur Wright llegó a Francia con una versión mejorada del avión que ya se pilotaba sentado. El 8 de agosto de 1908, en el hipódromo de los Unadiers de Le Mans, Wilbur Wright decidió dar una lección de pilotaje moderno. Era sábado, hacía buen tiempo y había unas 50 personas. Entre los asistentes había algunos pioneros franceses. Estamos en el lugar exacto en el que se instaló una catapulta que permitió lanzar el flyer sobre un rail. Sobre este eje, el eje de la sombra que estamos viendo. Soltaron el contrapeso y el avión salió violentamente a ras del suelo, muy cerca del suelo. Y cuando llegó al borde de la pista, justo antes de girar, estaba como mucho a 4 o 5 metros del suelo. Y entonces... ¿Había árboles enfrente? Sí, había. Todos los asistentes pensaban que iba a chocar, se esperaban un accidente. Entonces Wilbur dio un giro muy corto, empezó a coger altitud alrededor de 25 metros, dio un segundo giro más cómodo y pensó, voy a dar espectáculo. Volvió muy rápido y aterrizó delante de la tribuna. ¿Qué categoría? No hizo chirriar los neumáticos, pero los patines levantaron polvo provocando mucho entusiasmo. El público corrió desde la tribuna, se abrazaron, se besaron. Hubo algo, sucedió algo allí. Había mucha emoción. Fue la demostración del dominio del vuelo. La demostración fue aplaudida por toda la prensa. Los Wright se convirtieron en estrellas y multiplicaron los vuelos por Europa, batiendo todos los récords de velocidad, distancia, resistencia y altura. Algunos fueron inmortalizados para la posteridad. Jean-François Jacquelin ha realizado 90 vuelos a bordo de una réplica del Flyer 3. El tiempo estaba un poco revuelto. Había 5 o 6 nudos, es decir, un viento de 8 kilómetros por hora. Y con 5 nudos hay que luchar. Es como estar en medio de una tempestad en una cáscara de nuez. Los hermanos Wright estaban totalmente locos. Yo debo de ser un poco suicida para volar en la réplica. Pero ellos tenían que demostrar muchas cosas. Eso fue lo que les dio alas. Corrían unos riesgos enormes en pos del progreso de la ciencia. Arriesgaban la vida. Pero no hasta el punto de lanzarse a la travesía del Canal de la Mancha, algo que consideraban un riesgo inútil. Ese riesgo lo asumió un francés con el objetivo de entrar en la historia de forma brillante, Louis Blériot.
un fabricante de faros que se contagió de la fiebre de la época, la conquista del cielo. Decidió construir prototipos de diseño propio, pero siempre fracasaba, hasta el punto de que le apodaron el rey del desguace. El 25 de julio de 1909, pilotando el Blériot, el 11º con ese nombre se tomó la revancha. Despegó de madrugada de Calais y llegó a Douvres en solo 37 minutos. Era una auténtica proeza, más aún, un símbolo. La prensa publicó: Inglaterra ya no es una isla. Para admirar el legendario avión, Mathieu Bagot ha quedado con Edmond Salis, piloto emérito de aviones de colección que pilota en películas. Hoy va a pilotar el Blériot 11. Bajo su apariencia frágil se esconde una joya simple y precisa diseñada para la hazaña. Hay algo que salta a la vista, y es que hay una gran diferencia entre el avión de los hermanos Wright y el Blériot. Tiene la configuración de un avión moderno, la primera de este tipo. Estamos ante un avión monoplano, con una cabina situada en la parte delantera y un fuselaje alargado con estabilizadores traseros. La estructura permite aunar estabilidad y maniobrabilidad. La estabilidad está garantizada por el centrado en la parte delantera, con el motor delante. El fuselaje sirve de palanca, como en una veleta, permitiendo al avión autocentrarse en sus tres ejes. El último punto fuerte del Blériot es la famosa palanca de mando, un avance ingenioso que simplificaba el manejo. Se trata de un invento genial que simplifica mucho el pilotaje de estos aviones. Sin duda. Empujo y el avión desciende. Tiro y sube. Si llevo la palanca a la izquierda, el ala se tuerce para girar a la izquierda. Si la llevo a la derecha, el ala se tuerce hacia el otro lado para ir en el otro sentido. Es de una lógica aplastante. La parte intuitiva es muy importante, en efecto. Cuando te encuentras con fenómenos meteorológicos adversos, hay que reaccionar rápidamente para mantener el control del avión. Edmond lo ha comprobado por sí mismo al volar siguiendo la estela de Louis Blériot el 25 de julio de 2009, 100 años después de la increíble travesía. ¿Qué sintió al cruzar el Canal de la Mancha? Una mezcla de placer, por supuesto, y un poco de inquietud, porque las condiciones climatológicas no eran excepcionales, hacía mucho viento en Calais. Y además el Canal de la Mancha no es muy ancho, pero cuando estás en medio, miras al frente y ves que la costa inglesa está lejos, y miras hacia atrás y ves que Francia también está lejos. No me habría atrevido a hacerlo si mi abuelo y mi padre no lo hubieran hecho antes. La incipiente aviación iba a recibir el apoyo científico de un ilustre ingeniero, Gustave Eiffel. Enfrentado toda su carrera al problema del viento, al que calificó como su enemigo, decidió estudiar el problema científicamente. Su famosa torre le sirvió de campo de pruebas. En el segundo piso instaló un aparato para estudiar el efecto del viento sobre los objetos.
Poco satisfecho con los resultados, decidió construir en París un túnel de viento para crearlo y controlarlo. En aquella época la aerodinámica no se estudiaba. Eiffel hizo un auténtico planteamiento científico para poder comprender de forma experimental lo que era el viento e hizo el primer túnel de viento moderno. Los pocos túneles de viento existentes estaban formados por un simple túnel. Eiffel revolucionó el diseño colocando la sala de pruebas entre dos cilindros para controlar el flujo de aire perfectamente. Tenemos un tubo de viento no guiado que atraviesa la habitación. ¿Puedo cruzar? Impresionante. Mathieu Barrault va a reproducir uno de los experimentos de Eiffel más decisivos en la historia de la aerodinámica, con la ayuda de una simple hebra de lana. El chorro de aire es recto. La hebra de lana no se mueve. Y cuando la acerco al objeto, evidentemente el flujo intenta evitar el objeto. Hay un obstáculo y el aire quiere rodearlo, de modo que se escapa por los lados del objeto. Si paso un poco por debajo, el flujo es relativamente limpio. Y en cuanto subo, clac, la hebra de lana va hacia el otro sentido. Es un desmadre. Para ver el flujo en torno a un objeto, Mathieu Barrault y Benoît Blanchard continúan el experimento con un pequeño túnel de viento con humo. Cuanto mayores sean los torbellinos detrás del objeto, mayor será la resistencia aerodinámica. La zona de atrás es una zona de baja presión y provoca un efecto de ventosa. Se produce una succión, una zona de baja presión por detrás del objeto que se añade a la presión del viento por delante. Eso es lo que produce la resistencia al avance. El peso y la sustentación no son las únicas fuerzas que se oponen durante el vuelo de un avión. Al volar, la aeronave se frena por la fricción del aire. Esta fuerza se denomina resistencia aerodinámica. Para volar a una velocidad constante, la fuerza de tracción proporcionada por el motor debe equilibrar exactamente la resistencia aerodinámica. Podría pensarse que si redondeásemos los ángulos sería mejor, ¿no? Eso quiso probar Gustave Eiffel. Pensó que había que dar unas formas más aerodinámicas al objeto y probó con una esfera. Al verlo, Eiffel pensó que sería interesante tener una forma que no se cerrase tan bruscamente por detrás como la esfera. Así consiguió disminuir considerablemente la resistencia al avance del objeto con respecto a la esfera y, por supuesto, al disco. Eiffel abrió las puertas del túnel de viento a los primeros constructores de la época, que adoptaron la forma Eiffel en sus aviones. Cientos de maquetas, hélices, alas y nuevos aparatos se probaron en el túnel de viento. La aviación salió de la era artesanal para entrar en la de la ingeniería aeronáutica. Con la Primera Guerra Mundial se aceleró el proceso industrial. La aviación ya no era cosa de pioneros ávidos de récords y hazañas. Por primera vez en la historia, el estruendo de la guerra se extendía también a los cielos. En 1914, el ejército francés apenas contaba con 150 aviones. 4 años más tarde, las aeronaves se contaban por miles en las escuadrillas. Las fábricas francesas fabricaron más de 50.000 aparatos. Los pilotos solo recibían unas horas de formación. Los caballeros estaban en el cielo. Aunque muchos murieron en el anonimato, surgieron figuras legendarias, como el as de la aviación francesa Georges Guynemer o el barón rojo alemán Manfred von Richthofen.
A bordo de sus bólidos del aire, los ases de la aviación libraron combates vertiginosos, llenos de piruetas. Un auténtico arte de la acrobacia que Mathieu Barrault va a tener el privilegio de descubrir. Ha llegado el momento de tomar asiento en un caza pilotado por Edmond Salis para realizar un vuelo único y acercarnos a la pericia excepcional de los ases de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Menuda lección de acrobacias. Hemos volado sobre los campos y hemos salido justo con la puesta de sol. Cuando las nubes adquieren tonalidades rojizas y las ciudades se iluminan. A nosotros nos parece hermoso, porque es un vuelo de placer, pero en aquella época volaban para ir al combate. Te sientes muy frágil en esta pequeña cáscara de nuez, la verdad es que impresiona. Evidentemente, tenemos una visión muy superficial de la problemática de la época, ya que las cosas son mucho más delicadas, pero creo que es innegable que, al menos en el caso de los grandes ases de la aviación, había pasión. La guerra estaba ahí, claro, pero había pasión por el vuelo, pasión por las máquinas. Creo que era una de las cosas que les motivaba para ir al combate. Tras la firma del armisticio, la aviación se buscó una nueva ocupación pacífica y comercial con la aventura de la Compañía General Aeropostal, inmortalizada en los escritos de Saint-Exupéry. Al mismo tiempo, los aviones continuaron con su mutación tecnológica. La estructura de biplano quedó atrás en beneficio de una mayor pureza aerodinámica. Fue la consagración del ala única. Había llegado el momento de volar más alto, más rápido y más lejos. El 20 de mayo de 1927, Charles Lindbergh, a bordo del monoplano Spirit of St. Louis, despegó de Nueva York y 33 horas más tarde aterrizó en París. En 1932, la americana Amelia Earhart fue la primera mujer que cruzó el Atlántico en solitario. A continuación, la aviadora emprendió la vuelta al mundo por el Ecuador, pero desapareció misteriosamente sin dejar rastro al cruzar el Pacífico. El período de entreguerras asistió al desarrollo de la aviación comercial. En Estados Unidos, el avión surgió como la solución mágica para recorrer un territorio inmenso pobre en infraestructuras. Pero hacía falta un aparato que fuera fiable y rentable. Los prototipos sin futuro se multiplicaban hasta que apareció el Douglas DC-3. Bimotor capaz de transportar a 21 pasajeros y que iba a ampliar las fronteras del transporte aéreo.
Con una autonomía de 3.400 kilómetros a una velocidad de unos 300 kilómetros hora, puede cruzar Estados Unidos en una jornada. ¿Cómo se explican esos logros? Por sus condiciones aerodinámicas. Todo ha sido diseñado para facilitar el flujo del aire. Son unas líneas muy puras. Y la unión entre el ala y el fuselaje presenta una magnífica sección progresiva. Y eso facilita que las partículas de aire rodeen la cabina y disminuya la resistencia aerodinámica. Sí, y eso supone menor consumo de carburante. Como consecuencia, el billete es más barato, favoreciendo la venta de más billetes. Fue el primer avión comercial rentable y consiguió hacerse con el 90% del mercado de la aviación civil americana. Pero ya no bastaba con volar rápido y lejos. Los ingenieros tuvieron que hacer frente a un desafío técnico mayor: conseguir un espacio útil en el interior de la estructura para acoger a pasajeros y mercancías. Había que diseñar un nuevo fuselaje, diáfano y voluminoso, capaz de soportar el peso de las alas y la presión de las fuerzas de sustentación. Para conseguirlo, los diseñadores americanos del DC-3 decidieron revestir el fuselaje, colocando una compleja malla de cuadernas, largueros y travesaños. La distancia entre las cuadernas es de 50 centímetros, la misma que encontramos hoy en día en el A380. ¿Debajo del revestimiento de una A380 está la misma estructura? Exactamente. Es extraordinario. ¿Hace 80 años los ingenieros diseñaron una estructura que hoy en día sigue vigente? Exactamente. La estructura resultó doblemente eficaz cuando el DC-3 se transformó en avión de transporte militar durante la Segunda Guerra Mundial. El diseño rudimentario permitió la producción en cadena. Miles de trabajadoras colocaban a un ritmo infernal los 500.000 remaches que salpican la estructura. Cada 2 horas salía un aparato de las fábricas. Cuando terminó la guerra, fueron rediseñados para inundar el mercado de la aviación civil. Deben saber que en el año 2000 todavía había 400 DC-3 en activo. ¿Siguen en activo hoy? Sí, concretamente en Sudamérica y en África. Este avión tiene fama de ser incombustible y apenas tiene averías. La aviación militar se convertirá en todopoderosa. De ella dependerá el futuro de las naciones. La profecía del pionero Clement Ader se hizo realidad en cuanto estalló la Segunda Guerra Mundial. Los aviones de la Alemania nazi sobrevolaban sin dificultad la línea Maginot y doblegaban a Francia. En el Pacífico, el 7 de diciembre de 1941, más de 400 cazas japoneses bombardearon la base de Pearl Harbor y aniquilaron la principal flota de la Armada de Estados Unidos. América estaba conmocionada. El cielo se había desplomado sobre sus cabezas. Sin embargo, en él iba a encontrar la salvación gracias a la ingeniería aeronáutica, que concebía cazas cada vez más eficaces. George Pérez nació en Pearl Harbor en enero de 1941, menos de un año antes del ataque japonés. Lleva toda la vida coleccionando warbirds y cuenta con miles de horas de vuelo a bordo de estos pájaros de guerra. Le he visto llegar a toda velocidad volando muy bajo. Luego le he visto subir y subir hacia el cielo como si estuviese enganchado de la hélice y no pudiera parar. ¿Cómo puede hacer algo así con este aparato? En primer lugar, la potencia y luego las hélices. ¿La potencia y las hélices? Es una hélice de paso variable. ¿Paso variable? Sí. El paso variable. Gran innovación del periodo de entreguerras que permite pilotar el avión en todas las fases del vuelo. ¿Dónde está el mando de la hélice?
Aquí está. ¿Qué efecto tiene sobre la hélice? Mueve la hélice un paso pequeño, un paso grande. Vale. Si hago esto, un paso pequeño, veo las palas de la hélice orientarse perpendicularmente a la pista, o casi. Eso es. Y cuando pongo paso grande, es al contrario, se orientan en el sentido de la pista. Sí. Vale, en realidad la hélice es un tornillo Eso es. que se atornilla en el aire. Eso es. ¿Pero para qué sirve? Es como la caja de cambios de un coche. Cuando ves una colina, pones primera, pasas a segunda, tercera, cuarta y quinta. De acuerdo. El motor gira en régimen constante. Sí. Al subir hay que pasar a primera. En el avión el equivalente sería el paso pequeño. Paso pequeño. Vale. Y cuando vamos en coche muy deprisa por la autopista, en el avión Sí. el equivalente es en picado. Entonces ponemos paso grande. Así. Pero la hélice de paso variable que tenían todos los aviones de guerra no era suficiente. Para sacar ventaja sobre el adversario, los americanos diseñaron el Mustang P-51, conocido como el Cadillac del cielo. Un modelo de perfección aerodinámica gracias al diseño inédito de su ala abombada, que minimizaba la resistencia aerodinámica y aumentaba considerablemente la autonomía del aparato. Una ventaja decisiva para los aliados. Los Mustangs podían escoltar a los bombarderos desde Londres hasta las puertas de Berlín y protegerles de los cazas enemigos. ¿Qué velocidad permitieron alcanzar estas innovaciones? 700 kilómetros por hora. 700 kilómetros por hora. ¿Se puede ir más rápido? No, hemos llegado al límite de lo que se puede hacer con una hélice. Se necesita un salto tecnológico, cambiar de sistema de propulsión para ir más rápido y llegar más alto. Sí. La hélice que hasta entonces había permitido a los aviones alcanzar mayor velocidad, mayor altura y mayor distancia, se abandonó en beneficio de un medio de propulsión revolucionario. El motor de reacción nació de la competición tecnológica entre Inglaterra y Alemania, inaugurando una nueva era para la aviación militar y comercial. En un motor de reacción, el aire se aspira y luego se somete a presión mediante un compresor. El aire comprimido y muy caliente se envía a continuación a unas cámaras de combustión en donde se mezcla con queroseno que se inflama instantáneamente. Con el calor, el aire se dilata repentinamente. Presionado por las paredes laterales del reactor y la llegada constante de aire, al aire dilatado no le queda más remedio que escapar hacia la parte de atrás a gran velocidad. Entonces produce una fuerza de empuje que hace avanzar al avión según el principio de acción y reacción. Cuanto mayor es el flujo de aire y su velocidad de eyección, mayor es el empuje y mayor es la velocidad a la que avanza el avión. Romper la barrera del sonido, volar a más de 1200 kilómetros por hora. Ese ha sido el último reto de los ingenieros para convertirse en los auténticos amos del cielo. Los militares fueron los primeros en romper esa barrera legendaria. Un americano, Chuck Yeager, fue el primero en hacer resonar la explosión sónica. En octubre de 1947, en el Bell X-1, un avión experimental lanzado desde un bombardero, el temerario piloto encendió el potente motor que iba a propulsar su avión en la historia de la aeronáutica. Cuando un avión vuela, empuja las partículas de aire que le rodean, y éstas empujan a las partículas vecinas, produciendo ondas sonoras que se desplazan a 1200 kilómetros por hora, la velocidad del sonido. Esta sucesión de ondas corresponde al ruido que escuchamos cuando un avión nos sobrevuela. Cuando el avión vuela por debajo de la velocidad del sonido, las ondas tienen tiempo de escapar hacia adelante.
Pero cuando el avión vuela a la velocidad de las ondas que genera, entonces las alcanza. Estas se acumulan delante del aparato, creando una presión sobre su morro y formando delante de él una barrera de ondas que denominamos pared sónica o barrera del sonido. Cuando el avión es más rápido que la velocidad del sonido, atraviesa dicha barrera y las ondas se desplazan entonces hacia atrás, produciendo una onda de choque que tiene forma de cono. Cuanto más rápido vuela el avión, más estrecho es el cono. Dicho cono acompaña al avión mientras mantenga una velocidad supersónica, pero en el suelo la onda de choque se escucha tras el paso del avión bajo la forma de una única y potente explosión sónica. En la historia de la aviación, romper la barrera del sonido no ha sido exclusivo de los pilotos de caza. A partir de 1976, los pasajeros podían cruzar el Atlántico en menos de 3 horas y media. El Concorde, nacido de un deseo franco-británico, recorría los 5.800 kilómetros entre París y Nueva York a la velocidad récord de Mach 2, es decir, más de 2.100 kilómetros por hora. Pero esta joya aeronáutica consumía mucho carburante y sufrió de lleno el incremento desorbitado de los precios del petróleo, de modo que su explotación no era rentable. La catástrofe de Gonesse en julio de 2000 precipitó su declive. La aventura terminó en octubre de 2003. En un tiempo récord, el hombre ha conseguido volar a más altura, a más velocidad y llegar más lejos, al mismo tiempo que abría el cielo a un número cada vez mayor de pasajeros. En 1950, 31 millones de pasajeros viajaron por el aire. En 2012 fueron 3.000 millones. Para 2032 se esperan más de 6.700 millones de pasajeros. Cada día se realizan más de 100.000 vuelos. Pero ha llegado el momento de proteger el cielo. El espacio aéreo es limitado, por lo que la aviación del futuro tiene que tratar de diseñar aviones que consuman menos, contaminen menos y sean más silenciosos. Un reto importante para los mecánicos que exploran nuevas vías. La más imaginativa de todas, el Open Rotor, supone un regreso inesperado a las hélices. Contar con 2 hélices permite repartir los esfuerzos aerodinámicos sobre 2 rotores. Eso permitirá optimizar el rendimiento, estabilizar la circulación y, sobre todo, expulsar hacia atrás un flujo de aire homogéneo, situado en la trayectoria del avión, creando un efecto de propulsión muy eficaz. Podemos esperar una reducción de consumo del orden del 30%, que es considerable. Permite reducir las emisiones de CO2 otro tanto y permite evitar el consumo de energías fósiles. Hay que imaginarse la escala. Este motor medirá 4 metros de diámetro. Estamos trabajando con los constructores para poderlo colocar de forma diferente, por ejemplo, en la parte de atrás del fuselaje, como vemos en esta representación, ya que ahí disponemos de más espacio, al no estar limitados por la longitud del tren de aterrizaje, por ejemplo. Es algo contradictorio, pero ¿podríamos decir que la hélice es el futuro? Es un auténtico desafío para hacer posible el futuro de la aeronáutica. Para diseñar los aviones del futuro, los investigadores multiplican las pruebas en el túnel de viento. Elaboran prototipos. Y se inspiran en la tecnología militar de drones para crear aviones de transporte sin piloto. La ciencia y la ingeniería aeronáutica buscan una nueva vía. Hay que conservar el espíritu pionero, que no es nada fácil, dado que hay un montón de soluciones que funcionan. Me parece apasionante lo que acaba de pasar con Solar Impulse, por ejemplo, porque es totalmente innovador. Sobre todo es un símbolo que vuela, es decir, es la prueba de que se puede hacer de otra manera. Solar Impulse, un avión que ha dado la vuelta al mundo gracias a la energía solar captada por 270 metros cuadrados de células fotovoltaicas. Un
un concepto desarrollado por Bertrand Piccard y André Borschberg, los dos pilotos de esta increíble aventura. Cuando propusimos fabricar este avión, dijimos que queríamos que diese la vuelta al mundo, dijimos cómo nos lo imaginábamos y nos dijeron que era imposible. Fíjese, los hermanos Wright eran fabricantes de bicicletas e inventaron el primer avión. Solar Impulse no está hecho por especialistas de la aviación. Si hubiésemos sido especialistas, habríamos sabido que era imposible. Estos dos pioneros modernos a bordo del Solar Impulse han dado la vuelta al mundo en 17 etapas, 558 horas de vuelo a una velocidad media de 75 kilómetros por hora. Esta vuelta al mundo era una auténtica aventura. Lo maravilloso de los pioneros es que al principio se les considera unos chiflados. Luego, cuando lo consiguen, dicen, bueno, quizás fuese más fácil de lo que parecía. Y con los años se considera como algo normal. Quizás en el futuro hay aviones solares para irte el fin de semana o aviones eléctricos para pasajeros. Por eso a nosotros nos encanta este mundo, no solo para volar sobre los océanos o alrededor del mundo, sino para emprender algo que nunca ha existido. Suficiente para alimentar proyectos increíbles como este avión solar estratosférico. Sus diseñadores quieren enviarlo a 25.000 metros de altitud para realizar misiones científicas. El sueño de Ícaro continúa.